Vamos a empezar hoy. Oremos juntos. Dios Padre, que nos amas, muchas gracias. Gracias porque tú nos enseñaste muy bien sobre la Biblia. A través de tu palabra, a través de la Biblia, nosotros hemos conocido muchas verdades sobre tu existencia, el cielo y el infierno también. También nuestro destino. Señor, nosotros somos pecadores. También este mundo está cerca del fin del mundo. La vida de este mundo se termina poco a poco. Por eso, Señor, nosotros queremos ir al cielo todos. Pero para ir al cielo, nosotros tenemos que recibir la salvación. Entre nosotros, algunas personas han recibido la salvación y otros todavía no han recibido la salvación. Señor, quiero que a través de este seminario, todas las personas que están escuchando tu palabra reciban la salvación. Ayúdales para que ellos puedan entender bien tu palabra. Por todo esto, hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 22, versículos de 9 a 14. San Mateo capítulo 22, versículo de 9 a 14. Yo leo, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hayáis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta ahí nosotros hemos aprendido varias verdades a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios existe, el infierno, el cielo también. Y nosotros somos pecadores también, nuestro destino. ¿Ustedes creen en Dios? Entonces, ¿han recibido la salvación con precisión? Hoy y mañana, nosotros aprenderemos cómo recibimos la salvación. Vamos a ver un video. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos,
y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Un padre preparó muchas cosas buenas y envió sus siervos al cruce de caminos para invitar a la gente a la boda de su hijo. Y muchas personas vinieron a la boda. Entonces el padre salió a ver a los invitados, pero entre ellos hay una persona que no estaba vestido de boda. Entonces el padre mandó a sus siervos que lo echara en las tinieblas de afuera y que viviera en el dolor para siempre. Ustedes, ¿cuál es el significado de estas palabras? El cruce de caminos significa este, oeste, norte y sur de este mundo. Dios invitó a todas las personas del mundo al cielo. Vinieron muchas personas, pero entre ellos hay personas que no están vestidas de boda. Entonces Dios lo echó al infierno eterno. Y Dios dijo una palabra importante, que es: muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuál es el significado de estas palabras? Dicen que mucha gente quiere ir al cielo, pero pocos son los que van al cielo. Lucas capítulo 13, versículo 23, 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Alguien le preguntó al Señor: ¿son pocos los que van al cielo? Y Jesús dijo que son pocos. También dijo que muchas personas no pueden entrar al cielo aunque quieran entrar. Ustedes, hay una cosa que necesitamos saber, que hay muy pocas personas que entran al cielo. Dios juzgó al mundo con agua en los días de Noé. ¿Cuántas personas sobrevivieron en este momento? Noé y su familia. En total, 8. 8 personas. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Lot y sus 2 hijas eran todo. Ustedes, son muy pocas las personas que entran al cielo. Pero ahora hay mucha gente que cree en Dios. Casi todas las personas en España creen en Dios, ¿sí o no?
No solo eso, el cristianismo es la religión en la que creen muchas personas en todo el mundo. Es decir, mucha gente cree en Dios y ustedes también creen en Dios. Entonces, ¿quién de estas personas entrará al cielo? Obviamente, Jesús dijo que son pocos. Entonces, ¿quién puede entrar al cielo y quién no? ¿Por qué esta persona no pudo participar en la boda? Porque no estaba vestida de boda. Solo aquellos que están vestidas de boda pueden entrar al cielo. Entonces, ¿qué es este vestido? Es la vestidura de salvación. Isaías capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavío y como a novia adornada con sus joyas. Deben ponerse la vestidura de salvación. Es decir, deben ser salvos. Deben ser salvos. Pero os enseñaré una cosa a ustedes. Ahora muchas personas del mundo creen en Dios, pero lo que es aún más sorprendente es que todos creen que son salvos. Todos piensan que son salvos y van al cielo y alaban a Dios. También hay personas que viven la vida de fe con fervor. Tal vez ustedes también tienen el mismo pensamiento. Entonces, os haré una pregunta. ¿Cómo han recibido la salvación? ¿Cómo? ¿Y saben exactamente qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Hoy vamos a hacer una comprobación precisa de nuestra fe y nuestra salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 1, 2. Hebreos capítulo 4, versículo 1, 2. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El apóstol Pablo les dijo a los judíos que creían en Jesús que tuvieran miedo de que hubiera alguno no salvo entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no fueron salvos. Ustedes, el apóstol Pablo también lo sabía. Que hay muy pocos que se salvan. Por eso, les digo que comprobaron su fe y su salvación. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 5.
examinaos, muy importante, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ustedes tienen que pensar cómo han recibido la salvación. ¿Cómo? Ustedes creen en Dios, creen en Jesús, no significa que son salvos. Mucha gente se equivoca porque fui bautizado, porque creo en Dios, en Jesús, porque ¿Mm? por eso soy salvo. ¿Es correcto esto? Parece que no está mal, pero no. Vamos a comprobar a través de la Biblia. San Mateo capítulo 7, versículo 21 a 22, 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes son las personas de estas palabras que no creen en Dios, son los que no creen en Jesús, son creyentes. Pero ¿por qué Dios les envió al infierno? ¿Por qué Dios no les conoció? Porque no han recibido la salvación a través de la Biblia. Porque su fe no era precisa. Ustedes hoy en día, mucha gente cree en Dios y cree en Jesús. Pero ¿por qué van al infierno? No lo creen exactamente. Creen es conocer y creen los hechos exactos. Casi todo el mundo en España cree en el catolicismo. También cree en Dios y en Jesús. Pero todos se van al infierno. ¿Por qué? Porque no creen conociendo exactamente. Lo mismo ocurre con los cristianos. Muchos cristianos que creen en Dios no conocen ni creen exactamente la palabra de Dios. Por eso, muchas personas que creen en Dios van al infierno. Por eso, hay pocos que van al cielo. Por eso Jesús dijo que pocas personas van al cielo. Y el recibir la salvación no es por medio de bautismo. Porque algunas personas me dijeron, yo he recibido la salvación a través de bautismo. Yo he recibido bautismo. Por eso yo soy salvo. Algunas personas me dicen, ya, vamos a comprobar. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ustedes, el apóstol Pablo, salvó a muchas personas, ¿sí o no?
muchas personas recibieron la salvación a través de apóstol Pablo. Pero ¿cómo salvó a las personas? ¿Los salvó el apóstol Pablo mediante el bautismo? No. Él predicó el evangelio y salvó a la gente. Innumerables personas recibieron la salvación a través de la palabra de Dios que Pablo predicó. El apóstol Pablo dijo que ser bautizado no es la salvación. El bautismo es cuando una persona que es salva lo recibe como señal de ser salvo. Ustedes, la salvación se recibe a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Ustedes, en la Biblia está escrita la palabra de la salvación. Hemos aprendido el primer día que en la Biblia están escritas varias palabras de Dios. Está escrita la historia del mundo y la historia de Israel, la manera de la vida cristiana, y están escritas las palabras de la salvación. Se tiene que conocer la verdad exacta a través de la Biblia sola y que creer en Dios. Y hay un día exacto en el que una persona recibe la salvación. Ya. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocéis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que oísteis y conocéis. La Biblia dice claramente, hay un día en el que han entendido la gracia de Dios. Hay un día en el que han recibido la salvación. ¿Qué significa? Hay un día exacto en el que una persona recibe la salvación. Hay una palabra que tiene el mismo significado que ser salvo. Ya. San Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ustedes, si no nace de nuevo, no puede ir al cielo. Dicen que deben nacer de nuevo para entrar al cielo. Nacer de nuevo y ser salvo significan lo mismo. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Es nacer otra vez. Ustedes, todos tenemos una fecha de cumpleaños, ¿sí o no? Es el día en que nacimos. En otras palabras, nacer de nuevo significa que hay un día en que nacemos. Ustedes deben saber que los salvos tienen un día de salvación. Vamos a ver. Este es el famoso evangelista D.L. Moody. D.L. Moody dice que fue salvo el día 16 de mayo de 1800
155. Él escribió una carta a su madre después de recibir la salvación. Le contó a su madre cómo fue salvo. Este hombre es Spurgeon. Spurgeon dice que fue salvo el día 6 de enero de 1850. Este hombre es el fundador de la Iglesia Metodista. Su nombre es Juan Wesley. Este hombre era un pastor competente, predicó la palabra de Dios a miles de personas. Un día fue a una misión a los Estados Unidos. Pero un día el barco se encuentra con una tormenta. En ese momento se da cuenta de que no ha recibido la salvación. En ese momento sintió el miedo a la muerte. Después de regresar de los Estados Unidos, testifica que fue salvo en una reunión bíblica el día 24 de mayo de 1738 a las 8:45 de la tarde. Aparte de ellos, innumerables personas que han sido salvas dan testimonio de cuando fueron salvas. Yo también. Hay un día en que los israelitas escaparon de Egipto. Yo no. Ustedes, todo el que ha recibido la salvación, tiene un día de salvación. Por supuesto, algunos cristianos han olvidado la fecha exacta de la salvación. Pero también tiene un día de salvación. No puede olvidar la experiencia de ese día. Si no ha tenido esta experiencia, esa persona no se salva. Y hay características de la persona salva. Aquellos que son verdaderamente salvos tienen evidencia. San Mateo capítulo 7, versículo 16 a 18. San Mateo capítulo 7, versículo 16 y 18 a 18. Por sus frutos los conoceréis, salvo o no. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 20, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis, salvo o no. ¿Ustedes tienen frutos de la salvación? ¿Qué fruto da el naranjo? Naranja. En el manzano produce manzanas. En las personas salvas producen frutos de la fe. Aquellos que son verdaderamente salvos no viven su vida de fe a la ligera. No participan en la comunión, escuchan la palabra, oran ligeramente.
Algunas personas dicen que creen en Dios y son salvas, pero no asisten a la comunión. Incluso pasa un mes y 2 meses, no vienen a la iglesia ni una vez. Asisten a la comunión 1 o 2 veces al año y se marchan de la iglesia. ¿Ustedes, esta persona, han recibido la salvación? No. Primero Juan capítulo 2, versículo 19. Primera Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hay que conocer, los salvos están con los salvos. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquellos que son verdaderamente salvos comparten comunión con aquellos que han sido salvos y sirven a Dios. Ustedes, ¿hay alguien que abandona a su familia? La persona salva es una familia. Son hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Los salvos pueden abandonar la iglesia? No. Sobre todo, los que han recibido la salvación dan frutos de salvación. ¿Qué quiere decir? Dios salva a otras personas a través de la persona salva. En otras palabras, habrá personas que reciben la salvación a través de aquellos que son verdaderamente salvos. ¿Ustedes tienen el fruto de la salvación? Y si una persona salva peca, es disciplinada por Dios. O sea, Hebreos capítulo 12. Ahora nosotros estamos viendo la evidencia de salvación. Hebreos capítulo 12, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando una persona salva peca, Dios claramente disciplina a esa persona. Si no hay disciplina por cometer el pecado, esa persona no es salva. Ustedes, ahora les he dicho la evidencia de personas verdaderamente salvas a través de la Biblia. Espero que examinéis si sois salvos o no a través de esta palabra. Entonces, ¿cómo se recibe la salvación? Mucha gente dice, la salvación es una experiencia del Espíritu Santo. Deben experimentar milagros. Tienen que hablar en lenguas. Ustedes, os haré una pregunta. ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está? Otra vez os lo digo. El diablo también hace milagros. Especialmente nuestra época. Es la época en la que los milagros del diablo aparecen con más fuerza. Mira aquí esta segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Incluso cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nuestra época es la época en la que los milagros del diablo aparecen. El diablo hace muchos milagros para engañar a todo el mundo. ¿Quién es engañado por el diablo? Aquellos que quieren obtener bendiciones físicas sin ningún interés de la palabra y salvación. Entonces ellos quieren experimentar un milagro como los fariseos. Por eso, si no conocen la Biblia correctamente, serán engañados. Y algunas personas dicen que la salvación se recibe al guardar los 10 mandamientos. Ustedes, los fariseos, ¿guardaron bien los 10 mandamientos o no? Lo guardo muy bien, casi perfecto. Pero, ¿a dónde fueron estas personas? ¿Dónde están los fariseos ahora? En el infierno. Ustedes, muchas personas no conocen bien sobre los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios dio los 10 mandamientos? Para que lo guardemos y vayamos al cielo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La razón por la que Dios dio la ley es para que conozcamos el pecado. Nosotros a él hemos aprendido, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que a través de la ley conozcamos que somos pecadores. La ley es un espejo. Podemos vernos a nosotros mismos a través del espejo. Podemos saber si nuestra cara está sucia o limpia a través del espejo. ¿Sí o no? ¿Mi cara está sucia o está limpia? Yo tengo que ver el espejo. De esta manera, la ley es un espejo que nos hace saber que somos pecadores. Por eso, siempre que tratemos de guardar la ley, sabremos que somos pecadores. Pero algunas personas dicen, aún así tenemos que intentar, ¿no? Hay una palabra de Dios para esas personas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dios habla a los que quieren ir al cielo guardando la ley. Vosotros que queréis ir al cielo guardando la ley sois malditos. Vuestro destino es el infierno eterno. Una más. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Ustedes, no podemos ir al cielo guardando la ley. Marcos, capítulo 10. Ustedes, no podemos ir al cielo guardando la ley, porque Dios nos dio los 10 mandamientos para conocer nuestro posición, nuestro destino. Somos pecadores. Yo soy pecador. Por eso Dios nos ha dado los 10 mandamientos. Marcos capítulo 10, versículo de 17 a 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteras, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a ver un video. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó: Señor Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Ustedes, ¿por qué este joven le hizo esta pregunta a Jesús?
porque este joven pensaba que tenía que hacer algo para ser salvo. Hacer cosas buenas, experimentar experiencias espirituales especiales, experimentar milagros, hablar en lenguas. Pensaba que tenía que hacer algo. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Usted, no hay nada que debamos hacer para ser salvos. Entonces, ¿por qué Jesús nos dijo que guardáramos los mandamientos? ¿Para qué? Conozcamos el pecado. Entonces es para ayudarnos a darnos cuenta de que somos pecadores. Pero este joven respondió más bien a Jesús, que guardó todo desde la infancia. Ustedes, ¿hay alguien en este mundo que ha guardado la ley? No hay nadie. ¿Sí o no? Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. No hay nadie justo en este mundo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Una más. Job capítulo 15, versículo 14 a 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y aquí, en sus santos no confía y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Sin embargo, este joven dice que yo lo ha guardado todo. ¿Por qué? Porque guardó la ley a su manera. No lo guardó según la Biblia. Si lo hubiera guardado según la Biblia, seguramente se dio cuenta de su pecado. Sin embargo, este joven no se dio cuenta. Por eso, Jesús le dijo otra vez para que se diera cuenta del pecado: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ustedes, ¿qué hizo este joven al escuchar esta palabra? Se fue a casa. ¿Por qué? Por la riqueza. Aquí nosotros podemos ver las mentiras del joven. San Mateo capítulo 22, versículo de 37 a 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. El contenido más importante de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar al prójimo. Si este joven hubiera guardado toda la ley, seguramente hubiera vendido su riqueza y lo hubiera dado a los pobres, según la palabra del Señor, ¿sí o no? Y
habría seguido a Jesús. Porque esto es amar a Dios y amar al prójimo. Pero este joven no lo hizo. ¿Por qué? Porque este joven no ama a Dios y no ama a su prójimo. En otras palabras, este joven no era una persona que guardaba la ley. Pero lo importante es que este joven rico no conocía la verdadera voluntad de Jesús. Jesús quería que este joven descubriera su pecado, se arrodillara ante Jesús y tuviera vida eterna. Pero este joven no lo hizo por su riqueza. Finalmente, este joven no pudo obtener la vida eterna. Ustedes, hoy en día hay tanta gente como este joven rico. Mucha gente quiere recibir la salvación, pero no según la Biblia, sino a su manera. Además, muchas personas renuncian a la salvación por la alegría del mundo y por sus riquezas. Finalmente, este joven dejó a Jesús debido a su riqueza. Esto se debe a que este joven valora la riqueza más que la vida eterna. Además, podemos conocer quién puede ser salvo a través de este joven rico. Ustedes, ¿quién puede ser salvo? Ustedes, ¿quién hizo Jesús para salvar a este joven? Le dijo que guardara los mandamientos para que el joven se diera cuenta de que es un pecador. Ustedes, esta palabra es muy importante. Para recibir la salvación, primero necesita darse cuenta de que es un pecador. Hay que conocer su posición. Yo soy pecador. Hay que conocer esta verdad. Es decir, deben arrepentirse. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Saber que es un pecador y querer con todo corazón recibir la salvación. Una persona tiene cáncer. Puede vivir si recibe tratamientos. Pero esta persona no lo sabe su situación. Ustedes, ¿qué tiene que hacer esta persona para vivir? Lo primero que tiene que hacer es saber que tiene cáncer y pedir tratamiento al médico. ¿Sí o no? Muy importante. Primero hay que conocer tu posición, tu destino, tu situación. Yo soy pecador. Yo ahora estoy yendo al infierno. Hechos capítulo 2, versículo 38, 37, 38 primero. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicó la palabra de Dios a los israelitas. En ese momento, los israelitas le preguntaron a Pedro: entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les respondió: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios da el regalo de la salvación a aquellos que desean desesperadamente ser salvos. Ustedes, nosotros también, a través de la Biblia, sabemos que somos pecadores, ¿sí o no? Sabemos que nuestro destino es el infierno eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Nosotros también tenemos que preguntar como ellos, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer para recibir la salvación? Si realmente quieres ser salvo, deben darse cuenta de que es un pecado y orar fervientemente a Dios pidiéndole que quiere ser salvo. Y deben escuchar las palabras del Evangelio. Lucas capítulo 18. Versículo de 9 a 13. Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dos personas fueron a orar a Dios para recibir la salvación. Uno es fariseo y el otro es publicano. El fariseo es una persona realmente buena. Hizo muchas buenas obras con la gente. Ayudaba a las personas necesitadas. Oraba por ellos y los consolaba. No solo esto, sirvió a Dios diligentemente. Diezmaba bien, leía mucho la Biblia y oraba mucho también. Al contrario, el publicano era un codicioso. Para ganar mucho dinero, engañaba a otros. No hizo nada para ayudar a otros o vivir por otros. Estas dos personas oraron a Dios. Ustedes,
¿quién habrá recibido la salvación? ¿El publicano o fariseo? Publicano, ¿sí o no? Fariseos, publicanos, ellos oraban ante Dios. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fariseo no, publicano. El publicano fue justificado, es decir, recibe la salvación. ¿Por qué? Los fariseos mostraron su justicia para ser salvos. Sin embargo, el publicano confesó que era un pecador y le pidió a Dios que lo salvara. Dios se propició a mí, pecador. Fariseos, ¿qué palabra dijo? Yo hago muy bien, yo ayudaba mucho, yo hago diezmo perfecto, perfectamente. Yo soy muy buen hombre, yo soy justo. Señor, me salvará. Pero publicano no. Señor, yo soy pecador. Yo necesito tu ayuda. Yo quiero recibir la salvación. Por favor, sálvame. Ustedes deben saber que no requiere esfuerzos ni buenas obras para recibir la salvación. Solo tienes que pedirle a Dios con sinceridad, sabiendo que eres un pecador. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes, ¿para salvar a quién vino Jesús a esta tierra? ¿Para salvar a los justos? No. Para salvar a los pecadores. Nosotros. ¿Ustedes son justos o pecadores? Somos pecadores muy sucios. Somos mentirosos. Somos personas de corazón abominables. Somos personas con corazones adúlteros, ¿sí o no? Por lo tanto, debemos actuar como esta persona. Lucas capítulo 18. De 38 a 42. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le prendían para que cayese. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. El ciego le pidió sinceramente al Señor que le abriera los ojos. La gente le reprochaba:
Pero este ciego clamó al Señor aún más fervientemente. ¿Por qué? Porque era un deseo sincero. Deseo sincero. El Señor vio su corazón ferviente y su fe y lo salvó. Ustedes, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Debemos hacer como este ciego, ¿sí o no? Debemos pedirle a Dios con sinceridad para que nos salve. Señor, quiero recibir la salvación. Por favor. Ustedes debemos pedirle a Dios con sinceridad para que nos salve. Y debemos escuchar la palabra de la salvación con fe. Con fe, muy importante. Debemos escuchar la palabra de salvación con fe. Dios ha escrito el método de la salvación en la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 13-14. Usted, muy importante, hay que escuchar la palabra de salvación con fe. Con fe. Hechos capítulo 11, versículo 13-14. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hablará palabras. Ustedes, en la Biblia hay palabras de salvación. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes, en la Biblia está escrita la palabra de salvación. Y todo el mundo puede recibir la salvación por medio de la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo de 13-15. Romanos capítulo 10, versículo 13-15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo crearán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí está escrito efectivamente cómo se salva. ¿Quién llamará el nombre del Señor? Una persona que quiere ser salva, como ciego, yo no. Aquellos que saben que son pecadores pueden recibir la salvación. Entonces, ¿qué deben hacer esta persona para ser salva? Primero, hay que conocer una cosa. Hay gente enviada por Dios. Son los primeros en salvarse. Dios salva a la gente a través de ellos.
1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios salva a las personas a través del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Primero, los que son salvos les habla de la palabra de salvación. Entonces, aquellos que quieren ser salvos escucharán la palabra y serán salvos. ¿Entiende? Ya. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27, 28 también. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 30-31 también. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes de lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. 35-36. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Un eunuco etíope que cree en Dios está leyendo la Biblia Isaías, pero no podía entender. ¿Por qué? Nadie le enseñó. Entonces Dios le envió a Felipe. Felipe le habla. ¿Te das cuenta de lo que lees? Y decía que no podía darse cuenta porque no hay nadie que les enseñe. Entonces, Felipe le enseña el Evangelio. Y este eunuco fue salvo y bautizado allí. Ustedes, esta palabra nos enseña en detalle cómo ser salvo. La persona salva predica el Evangelio de la salvación a la persona no salva. Los que no son salvos escuchan la palabra y son salvos. Aquí hay una condición importante. Aquellos que no son salvos deben querer ser salvos. Eunuco, ¿por qué estaba leyendo la Biblia, Isaías? Quiere decir la salvación. Yo no. Dios le envió a Felipe porque eunuco
quería recibir la salvación, Dios, a través de Pablo, a través de Pedro y a través de innumerables cristianos salvos, predicó la palabra de evangelio. Y ahora también. Por eso Dios dice que son hermosos sus pies que predican el evangelio. Por lo tanto, quienes quieran ser salvos deben escuchar las palabras del evangelio de Dios que predica. Ya. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ustedes quieren recibir la salvación, hay que escuchar la palabra de salvación. En la Biblia está escrita las palabras de salvación. Solo para recibir la salvación, ¿qué tiene que hacer? Escuchar. Si ustedes quieren recibir la salvación, Dios os ayudará para entender bien, para entender muy bien. Por eso nosotros ustedes necesitan la ayuda de Dios para entender bien. Cuando escuchen las palabras de salvación de Dios, sabrán los hechos exactos. Cuando conocen los hechos exactos, creen con precisión. Recibir la salvación es como así. Por eso, para recibir la salvación, todo el mundo tiene que aprender la Biblia. Mañana es la última palabra. Hablaré de la palabra de salvación. Mañana es muy importante. Hasta hoy ustedes han escuchado palabra. Por esto habéis conocido muchas cosas, ¿sí o no? Sobre la existencia de Dios, el cielo, el infierno también. La Biblia es palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Quién puede decir hace 3.500 años la historia del mundo? La historia de Israel, la historia futura. Solo el Dios verdadero, ¿sí o no? Por eso nosotros hemos conocido. Nosotros lo hemos conocido todo, ¿sí o no? Y también nosotros hemos conocido que somos pecadores. Ya, último, ustedes, ¿por qué Dios nos dio la Biblia? Para darnos la salvación. Por eso, mañana, la palabra de mañana es muy, muy importante. Ustedes quieren recibir la salvación, primero hay que arrepentirse. Tiene que saber que es pecador. Y tiene que tener un corazón que quiere recibir la salvación. También hay que orar. Tienes que orar. ¿Para qué? Para entender bien la palabra de salvación. ¿Entiendes? Vale. La palabra de hoy hasta aquí. Muchas gracias por escuchar bien. Mañana nos vemos. Pero mañana, ¿a qué hora nos vemos? ¿A las 6? No. ¿A las 8? Tampoco. Mañana, por la mañana, a las 11. Mañana es el domingo, por eso nosotros nos vemos a las 11 de la mañana. Creo que todo puede participar. Yo no, creo que todo puede participar. Muchas gracias por escuchar bien. Ya, oremos juntos. Dios Padre, muchas gracias por darnos tu palabra. Señor, hoy nosotros hemos examinado
nuestra fe y nuestra salvación. Señor, si entre nosotros hay personas que todavía no han recibido la salvación, por favor, ayúdales para que ellos puedan recibir la salvación. Por favor, ayúdales para que ellos puedan entender bien tu palabra. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de ellos, por favor. Por todo esto hemos orado. En el nombre del Señor que murió por nosotros. Amén. Ustedes, muchas gracias. Hasta mañana a las 11. Hasta mañana.